Tenía 20 años cuando empecé a alejarme de la iglesia. No fue un rechazo repentino, no fue por rabia ni por decepción. Fue como un desprendimiento lento. Nunca fui un creyente de verdad, aunque repetía las palabras. Nunca sentí la fe como algo vivo, pero no por eso dejaba de hacerme preguntas. ¿Cómo puede existir el mundo con tanta precisión? ¿Cómo es posible que las leyes físicas funcionen como si tuvieran una inteligencia oculta? Por mucho tiempo pensé que eso era suficiente para creer. Un Dios lejano, como un relojero cósmico, un creador artesano, frío pero necesario. Pero esa idea no tocaba nada en mí, no calmaba la duda, no despertaba la alegría, no respondía a lo que yo, aunque no sabía decirlo, estaba buscando. Hice retiros, escuché testimonios, me arrodillé, pero no pasó nada. Hasta que un día, casi por accidente, encontré mi primer libro de filosofía. Y ahí, sin saber por qué, sentí algo que hasta ese momento no había sentido. No fue una respuesta, fue una comprensión sin forma, como si alguien pusiera en palabras ese silencio que había dentro de mí. Una revelación sin religión. No lo entendí todo, pero entendí que no estaba solo en mis preguntas. Y eso, al menos para mí, fue el principio de una nueva forma de creer. No en Dios, no en las respuestas, sino en la búsqueda. Fue como salir de una habitación cerrada y encontrarte con la luz de la filosofía. Epicuro, Aristóteles, esa forma de pensar sin pedir permiso al cielo, ese valor de mirar el mundo tal como es, sin filtros. Me parecía una especie de renacimiento, como si mi infancia hubiese sido una edad media emocional, y de pronto descubriera la claridad. Lo que más me impresionaba eran los materialistas. No hablaban en nombre de Dios, no pretendían transmitir ningún mensaje sagrado. Les bastaba la humanidad, les bastaba el mundo, y eso me parecía inmensamente noble. En esa etapa, mientras leía a Spinoza, Marx, Freud, me volví profundamente anticristiano. Era la rabia de quien se ha sentido engañado, no con odio, pero sí con intensidad, como quien quema los puentes para poder caminar en paz. Pero la juventud tiene que pasar, y con el tiempo, lo religioso dejó de enojarme. Simplemente me aburre. Los evangelios, la Biblia, son textos escritos por creyentes para creyentes, por discípulos, para fabricar más discípulos. Lo llaman revelación, pero muchas veces parece propaganda. No hay género más sospechoso que el sagrado cuando se vuelve dogma. Algunas páginas sobreviven. El Eclesiastés, algún pasaje del Evangelio, pero la mayoría cae en lo mismo. Frases que suenan huecas, un tedio que asoma después de 20 líneas. Toda superstición es aburrida. Que Dios nos libre de los profetas y los apóstoles, si es que Dios existe. Poco a poco la lectura me fue serenando. No todas, claro, pero hubo 2 libros muy distintos que me tocaron profundamente. Uno hablaba desde la razón, con precisión histórica, el otro desde el alma,
como quien escribe con la voz temblorosa de quien ha amado de verdad. Y entre ambos, algo se movió en mí. Descubrí que esa filosofía que tanto admiraba, la del amor como libertad, la de la amistad como sabiduría, no estaba tan lejos del mensaje más humano del cristianismo. No el mensaje de las iglesias, no el de los dogmas ni los milagros. El mensaje profundo, aquel que puede sobrevivir si uno desnuda al evangelio de su envoltura religiosa. Y ahí entendí algo que me hizo temblar. Tal vez todo era verdadero, excepto la religión misma. Tal vez, si quitas la idea de un Dios que lo controla todo, si dejas fuera la resurrección, la concepción milagrosa, la condena eterna, lo que queda es algo sencillo, luminoso, una forma de vivir, una invitación a amar antes que a dominar, a comprender antes que a obedecer. Tal vez eso vale más que cualquier creencia. Fue entonces cuando me reconcilié con algo de mi infancia, no con la fe, sino con la ética que alguna vez la acompañó. Me reconcilié con el niño que fui, con su ternura, con su anhelo de bondad. Y, sobre todo, me volví a acercar a Cristo, no al Cristo celestial, no al Cristo omnipotente, sino a la figura humana que pude imaginar. Un hombre libre, dulce, que eligió el amor en lugar del poder, y que por eso fue crucificado, no un Dios, pero tal vez el único que todavía me conmueve. Sobre el Jesús histórico, no sé más que cualquiera, es decir, casi nada. Pero si uno se guía, aunque sea a falta de algo mejor, por lo que dicen los evangelios, lo primero que aparece es la imagen de un hombre sincero, apasionado, hasta exaltado, un predicador que caminaba sin descanso, anunciando el fin de los tiempos, el juicio final. Se equivocó, probablemente, pero eso no me importa. Quiero pensar que, en algún punto, él también lo comprendió, que entendió que lo esencial no era lo que iba a llegar, sino lo que ya estaba ocurriendo, que el reino no era una promesa para después, sino una posibilidad real aquí y ahora, no una recompensa por portarse bien, sino un estado del corazón, del presente, de la conciencia. El reino no estaba por venir, el reino ya había empezado. No era algo que se gana, es algo que se vive. No es objeto de fe, sino de comprensión. No es una esperanza, sino una forma de amar. Y digo quiero creer, porque en el fondo no lo sé. Pero ese es el Cristo que amo, no el que me enseñaron, no el que promete castigos ni paraísos, sino el que elegí imaginar. Un hombre libre y dulce que prefirió amar antes que mandar y que por eso fue crucificado. No un Dios todopoderoso, sino el único que todavía me conmueve. Lo veo como símbolo, como mito, como imagen interior, pero también como enseñanza.
Una enseñanza simple, radical y dura. El reino de Dios no es algo que llegará, está en nosotros, está entre nosotros. No hay que esperarlo, hay que vivirlo. ¿Para qué seguir creyendo si ya está dado? ¿Para qué esperar si ya estamos aquí? No hay nada que buscar más allá. Solo queda comprender y amar. Y eso, como dirían los sabios de muchas tierras, es mucho más difícil. Porque la esperanza es más fácil. La religión también. Pero el amor sin recompensa, la lucidez sin consuelo, esa es la sabiduría más alta. Ya no hay salvación más allá. Solo hay vivir. Solo hay amar. El reino está aquí abajo. La eternidad es ahora. Decir que el reino está aquí abajo no significa que el mundo sea Dios. No se trata de panteísmo ni de adorar la naturaleza, porque el mundo, este mundo, está hecho de violencia, de injusticia, de fuerza. Y si algo llamamos Dios, entonces Dios no puede ser eso. El monoteísmo, al menos en su raíz más profunda, vino a purificarnos del culto a lo real. ¿Qué judío adoraría el mundo tal como es? ¿Qué judío más judío que Jesús? El mundo, si se quiere, está en el reino, pero el reino, como dice el Evangelio, no es de este mundo. Y ahí, de nuevo, vuelve la religión. ¿Solo la religión? No lo sé. Hay algo aquí en medio del mundo que no es del mundo. Algo que se escapa, algo que salva, algo que falta. Y tal vez a eso se le pueda llamar Dios. No como una persona en el cielo, sino como el hueco que deja el amor donde no está. Porque el amor reina en este mundo, solo por su ausencia, y sin embargo, nos transforma. Si hay un Dios, es el amor. Porque todo lo demás, el oro, el poder, el Estado, la ley, la verdad absoluta, son formas modernas del viejo paganismo. Solo hay un Dios, y es el amor. Pero hay que creer en Él como en un ser trascendente, todopoderoso, presente en alguna otra parte. Jesús probablemente habría dicho que sí, al menos si confiamos en lo que los evangelios dicen. Era un hombre de su tiempo, un judío piadoso. ¿Por qué habría de renunciar a la fe de sus antepasados? Y sin embargo, incluso si creía en Dios, no se presentó como Dios. Nunca lo dijo, nunca exigió que se le adorara. Decía, mi Padre. Pero eso podemos decirlo todos. Lo que repetía con insistencia era otra cosa: Hijo del Hombre. Y que de esas palabras se haya hecho una teología, o varias, dice mucho sobre la creatividad humana.
y también sobre nuestra necesidad de creer y de esperar. Tanto que fuimos capaces de inventar la Trinidad, la encarnación, la concepción virginal, y luego matar por eso. Inquisiciones, guerras de religión, fanatismo, odio, excomunión. Todo por responder a una pregunta que, en el fondo, nadie puede responder. ¿Qué sabían realmente? Nada. ¿Y qué importa? El verdadero mensaje de Jesús no está ahí, no está en los dogmas, está en otra parte, en la inmanencia del reino y sobre todo en un único mensaje que se repite de muchas formas: amar, hacer justicia, perdonar. Y todo eso no es un camino hacia el reino, es el reino mismo. No está en este mundo ni en otro, está en el corazón del hombre, o no está en ningún lado. Entren. Hay una frase que me gusta recordar y que resume con dolor y con claridad todo este conflicto. Jesús anunció el reino y llegó la iglesia. Mi camino fue el inverso. No empecé por el reino, empecé por la iglesia. La dejé toda iglesia, no por desprecio, sino por necesidad, para poder habitar, aunque sea un poco, este reino que, si es real, ya está aquí, que está en nosotros, que nos falta, absurdamente nos falta, incluso cuando amamos, incluso cuando deseamos solo lo que es. Aún así, sentimos que algo falta, y ese hueco puede que sea la puerta del reino, las bienaventuranzas, el hijo pródigo, el buen samaritano, la mujer adúltera. Todos esos relatos dicen lo esencial. Jesús no vino a imponer más normas, vino a hacer algo mucho más simple y mucho más difícil: reemplazar el amor a la ley por la ley del amor. Ya no importa si es sábado, ya no importan los rituales ni las restricciones alimentarias. Lo único que importa es: ¿amas? ¿Perdonas? ¿Incluyes? Si no amas, ni la fe más pura te justifica. Si amas, hasta tus errores son bienvenidos. Las prostitutas entran antes que los fariseos, y quien dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, se engaña. Este, para mí, es el verdadero mensaje de Jesús, o al menos el que yo decidí conservar. El amor vale más que la religión. Y si alguna vez hubo una religión verdadera, fue el amor. ¿Y qué importa, al final, la recompensa o el castigo? Es probable que Jesús creyera en la vida después de la muerte,
como muchos en su época, pero también es posible que poco a poco haya comprendido cuán irrelevante era eso. Porque seamos honestos, ¿qué aporta esa creencia más allá de un poco de esperanza? ¿Qué prueba más allá del miedo a morir y el deseo de no desaparecer? ¿Y qué cambia de verdad en el valor del amor, de la justicia, del perdón, si al final hay o no hay resurrección? El sufrimiento se vuelve más tolerable si hay cielo. La miseria es más justa si es temporal. No, lo esencial está aquí. Amar no vale más si después hay una recompensa. Amar ya es todo. Lo decía Tomás de Aquino, y eso lo hace aún más revelador. Jesús, si era Dios, no tenía fe ni esperanza, porque la fe es para quien no sabe, y la esperanza es para quien todavía espera. Pero si sabes, no crees, comprendes. Y entonces, ¿qué queda por imitar de Cristo si no tuvo ni fe ni esperanza? Solo una cosa: el amor. No la fe en un dogma, ni la esperanza de una recompensa, sino el amor sin garantías. El amor que no promete nada, que no evita el dolor, que no te salva de sufrir, pero que, aún así, es lo único que humanamente vale la pena. Porque si hay un Dios, entonces ese Dios es amor. Y si no hay Dios, entonces el amor es todo lo que tenemos. Me gusta pensar que Jesús lo entendió por completo cuando estaba en la cruz. No cuando predicaba, sino cuando gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento no era un Mesías, no era un símbolo, era uno de nosotros, desesperado, solo, y por eso el más humano de todos los dioses, el único Dios trágico, el único que sufre, el único que muere, el único que no es Dios, porque supo que el amor, tal vez, nunca salva a nadie, pero es la única salvación que el ser humano puede desear. Ahí empieza la tragedia. Dios ha muerto. La humanidad comienza. Y cada vez que el amor fracasa, una cruz nos espera. Y desde esa cruz, cada vez volvemos a empezar.